Uno de los ámbitos más importantes en donde podemos aplicar el conocimiento que tenemos de la lengua de señas es en la enseñanza, en el ámbito educativo, es decir, cuando queremos transmitir algún conocimiento. Por eso, el día de hoy queremos compartir algunas sugerencias que serán de especial interés y ayuda para quienes trabajan en el contexto educativo y para quienes son padres de niños y niñas que están en el contexto escolar también. Pero, en general, serán de beneficio para todos aquellos que quieren ser buenos usuarios de la lengua de señas. Así que les invitamos a ver este video. Lo primero que queremos mencionar es que entendemos que el enseñar a otras personas algún conocimiento, compartir con ellas algún conocimiento, cualquier área que sea, es toda una labor. Sabemos que implica un esfuerzo enorme, sabemos que muchas veces implica una planeación de mucho tiempo antes para poder compartir con otras personas información que sea verídica, que sea certera y que les ayude a desarrollar sus propias habilidades y sus propios conocimientos. Ahora bien, entendemos que cuando nos referimos a la comunidad de personas sordas, es decir, cuando hablamos de los procesos educativos de las niñas, los niños y los jóvenes, muchas veces quienes están frente a ellos, es decir, los maestros, los docentes o inclusive los mismos padres de familias que pues, llevan una responsabilidad también en el proceso educativo, se enfrentan a dificultades porque muchas veces dentro de su propia formación no tuvieron acceso a una capacitación completa y verdaderamente completa del uso de la lengua de señas. Y esto evidentemente conlleva barreras, conlleva dificultades que no radican en el hecho de que la persona a quien se está ayudando en el proceso educativo sea un niño o una niña o un joven sordo, sino al hecho de que nosotros en ese momento no estamos lo suficientemente preparados para ello. Esto insistimos en que es importante que lo vayamos subsanando, es decir, que sí nos pongamos como meta entender, conocer bien la lengua de señas. Creemos que de todas las profesiones, que evidentemente hay muchísimos servicios, hay muchísimos elementos que necesita la comunidad de personas sordas y que se les pueden hacer accesibles a través de la lengua de señas, pero sin duda, como lo es en general en todo el país y en todo el mundo, es la educación el principal ámbito al que deben de acceder las personas sordas. Y por ello, para nosotros es sumamente importante que los docentes tengan pues herramientas que les puedan ayudar a interactuar con las personas sordas que tienen bajo su responsabilidad educar, ayudar a educar. Bien, entonces, ¿qué sugerencias les podemos aportar nosotros? Bueno, creemos que lo primero es que tengan claro qué características tienen ustedes que tener, qué cualidades deben ustedes que cultivar a la hora de ayudar a una persona sorda. Y es que creemos que una de las principales cualidades que en realidad ayuda en el proceso educativo de cualquier persona y particularmente de las personas sordas es la empatía, es decir, entender cuál es el contexto de esa persona. Particularmente muchos de los niños, muchas de las niñas que llegan al ámbito educativo, a la edad escolar, realmente no tuvieron detrás todo un proceso natural de consolidación y desarrollo de su propia lengua, del desarrollo de su lenguaje como tal. Es decir, muchos de ellos sufrieron de privación lingüística durante sus primeros meses de vida. Esto es sumamente crucial, entonces pues realmente cuando pasa esto, cuando se les depriva a acceder a una lengua, esto conlleva posteriormente dificultades en el desarrollo cognitivo, social, afectivo. De hecho, hicimos todo un video hablando de la importancia de que los niños, las niñas accedan tempranamente a su propia lengua. Y lo pueden consultar al terminar de ver este video. Ahora bien, lo cierto es que aunque sí es un reto mayor cuando las niñas y niños se han enfrentado a esas dificultades, a esa deprivación lingüística, lo cierto es que sí se puede lograr mucho si se implementan estrategias adecuadas. Creemos que lo que hay que priorizar es
darle atención a la persona en su propia lengua, en la lengua que entienden, es decir, la lengua de señas, particularmente en nuestro caso la lengua de señas mexicana. Por eso lo que queremos es aportarles algunas sugerencias y por supuesto también vocabulario que les va a permitir interactuar con ellos. Estamos abiertos a que nos pregunten cómo abordar determinados temas y para nosotros será un placer apoyarles en la medida de nuestras posibilidades, siempre consultando a la comunidad de personas sordas, siempre consultando a expertos en la materia. Trataremos de aportarles videos en donde abordemos temas específicos que tal vez a ustedes les ha resultado complicado abordar. Pero sin duda alguna, desde sus propias trincheras, desde su propia iniciativa, pueden empezar a hacer ciertas adecuaciones, ciertas cosas. Lo primero es, insistimos, darle atención a través de la lengua de señas, es decir, empezar a aprender nosotros lengua de señas, hacer un esfuerzo real por usar el vocabulario de la lengua de señas a la hora de impartir conocimiento. Tenemos que tener muy claro cómo funciona la lengua de señas para que de esa manera, cuando compartamos información con los niños, las niñas sordas, ellos entiendan realmente. Porque muchas veces pasa que como lo que queremos es abarcar contenidos, lo que queremos es avanzar, que eso es una situación que todos los docentes viven en todos los ámbitos, trabajen o no trabajen con personas con discapacidad o con alguna condición de vulnerabilidad. Lo cierto es que siempre hay una cierta cantidad de temas que tienen que abordar y eso a veces los presiona a avanzar y muchas veces no pueden abarcar los temas tan a profundidad como quisieran. Eso sabemos que es una situación en general, pero particularmente con las personas sordas hay que darnos el tiempo para explicar las cosas y asegurarnos de que éstas queden muy claras y las comprendan. No basta con tratar de buscar la seña para un determinado concepto, por ejemplo, y darles la seña, sino que tenemos que asegurarnos de que la persona, en este caso las niñas, los niños, los jóvenes sordos, entiendan realmente el concepto, que se apropien de esa idea, que la procesen y ellos mismos probablemente nos ayuden a identificar cuáles serán las señas correctas o las combinaciones de señas que pueden dar ese significado. Supongamos que de hecho en nuestro espacio educativo donde laboramos no contamos con apoyo de intérpretes, que no contamos con el apoyo de algún personal especializado, como suele pasar en los estados en donde en algunas escuelas existe el apoyo de las unidades USAER o en algunas otras escuelas en la Ciudad de México existe el apoyo de las unidades UDI. Independientemente de si se tienen o no esos apoyos, sabemos que muchas veces el personal que ahí labora sí tienen un cierto nivel de manejo de la lengua de señas, pero no quizá el que quisieran o el que se esperaría para poder enseñar adecuadamente a una persona sorda. Entonces, ¿qué recursos podemos empezar a implementar nosotros? Bueno, importantísimo es utilizar recursos visuales, es decir, videos, imágenes que permitan al sordo tener un gran contexto de información y de esa manera empezar a apropiarse. Empezar a investigar cómo dar ideas completas, ideas claves en lengua de señas y poner muchos ejemplos. Si tuvieran el apoyo de un intérprete, eso sin duda facilitaría muchísimo la comunicación. Pero aún en esos casos el intérprete no cumple una función de sustituir la labor del docente, simplemente va a facilitar el intercambio de información entre los alumnos y el docente. Así que al final del día las estrategias que implemente el docente son las que van a resultar clave en el aprendizaje de ese concepto. Nosotros en ese sentido estamos en la mejor disposición, insistimos, de brindarles algunos apoyos, es decir, hacer videos específicamente atendiendo a las dudas que ustedes como docentes, como padres de familia que están interesados en ayudar a que sus hijos, sus hijas empiecen a conocer y entender más y más información, pues nosotros lo que queremos es desarrollar materiales que les sirvan a ustedes de apoyo. Pero lo que sí también queremos es que ustedes entiendan cómo utilizar el vocabulario de la lengua de señas, cómo utilizar la información en lengua de señas que ya existe, porque realmente sí existe ya bastante información,
tal vez no toda la que quisiéramos, pero existe ya muchas fuentes de información en lengua de señas que realmente a las cuales podemos acudir en busca de apoyo. Hay muchas instituciones con muchos años de experiencia en el tema educativo y podemos acercarnos a ellos también. Ahora, nosotros queremos brindar esta herramienta a través de estos medios porque justamente son medios de fácil acceso, es decir, todo mundo podemos a través de nuestros dispositivos móviles acceder a YouTube y justamente poder ver este tipo de videos, este tipo de contenidos. Así que por eso queremos a partir de ahora dar la oportunidad a que todos ustedes que están en el ámbito educativo, todos ustedes que están como tal con sus hijos, sus hijas sordos, que están aprendiendo, están conociendo cada vez más información en el nivel que sea, pues queremos empezar a apoyarles en ese sentido. Insistimos, entendiendo cómo utilizarlo. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Bueno, que ciertamente en lengua de señas cualquier conocimiento, cualquier tema se puede abordar, se puede transmitir completamente la información. No tenemos que dudar de que la lengua de señas tenga esa capacidad porque la tiene. Muchas veces sí ocurre que hay determinados conceptos que la propia comunidad de personas sordas aún no ha acuñado una determinada seña o una sola seña específica para referirnos a un determinado concepto, a un determinado conocimiento. Lo cual, insistimos, no implica que no se pueda expresar. Se puede, por supuesto, expresar, pero tal vez en este momento se tengan que utilizar 2, 3 señas que dan en conjunto la misma información, que significan en conjunto lo mismo. Entonces, pongamos por ejemplo el caso de que se está abordando el tema del reciclaje, ¿no? Y ustedes quieren información con relación a cómo o qué significa el reciclaje, cómo podemos explicarle a una persona sorda ese concepto, y nosotros generamos un material en donde justamente en lengua de señas, con la mejor investigación posible detrás y con las mejores herramientas en lengua de señas que podamos, generamos esa información. Ahora bien, probablemente ustedes busquen una seña específica para el concepto reciclaje y se den cuenta que no la hemos usado, porque de hecho en este momento, aún de manera homogénea en toda la comunidad, no existe una sola seña que signifique lo que nosotros en español ya tenemos con una sola palabra. Pero eso no quiere decir que no se pueda transmitir. Con una serie de señas sí se puede transmitir ese mismo concepto. Lo que tenemos que tener muy claro en el proceso educativo con las personas sordas es que no podemos, de verdad no podemos querer a fuerza buscar equivalentes directos entre el español y la lengua de señas en todo momento. Habrá muchas veces en las que sí, de hecho hay muchísimo vocabulario que si lo comparamos son exactamente equivalentes tal cual, directos. Pero habrá ocasiones en las que no, justamente con conceptos cada vez más profundos. Y es que cada vez más las personas sordas en general están exigiendo su derecho a acceder a la educación. Y esto conlleva que vayan alcanzando mayores niveles educativos. Y realmente la lengua de señas está creciendo en ese sentido. Poco a poco, como cualquier otra comunidad lingüística, irán homologando los criterios, las señas, para que a lo mejor si en una determinada comunidad educativa generan la seña de reciclaje, esta se difunda y en todas las escuelas se termina utilizando la misma seña. Pero eso, el tiempo y los propios esfuerzos que la comunidad sorda hace por difundir su propia lengua, su vocabulario, son los que lo regirán, los que harán que esto se dé. Mientras tanto, quienes estamos atentos al proceso educativo e interesados en que esto vaya mejorando, tenemos que estar cercanos a la comunidad sorda. En resumen, lo que queremos es que ustedes se sientan en toda la libertad de acudir a nosotros en busca de apoyo, especialmente en el ámbito educativo, porque como proyecto ese es nuestro interés. Hemos tenido la oportunidad de ayudar a varios jóvenes en sus procesos formativos, particularmente en niveles básicos. Y no es que nos asumamos como los únicos y mejores o expertos en la materia, simplemente tenemos el interés y tenemos ya muchas herramientas trabajadas a lo largo del tiempo y queremos sumar, queremos aportar a todos ustedes
el conocimiento que hemos ido pues acumulando en conjunto. En este equipo, aunque la mayoría de las veces ustedes ven a un servidor frente a la cámara, realmente en términos generales somos un equipo de personas que estamos en el contexto educativo, que estamos en el tema de la salud mental, y algunos de nuestros compañeros son sordos, otros son padres de familia. Es decir, hay un consenso y hemos decidido compartir con todos los demás justamente lo que hasta ahora hemos aprendido. Queremos sumar, queremos ayudarles a que ustedes tengan cada vez más herramientas. Por lo mismo es que estamos generando este tipo de materiales, así que esperamos sinceramente que ustedes aprovechen esto. En general en redes sociales nos hemos dado a la tarea de compartir de manera diaria vocabulario, referencias de cómo usar el vocabulario y información que va surgiendo de otras fuentes que nos ayuda a enriquecer nuestro aprendizaje de la lengua de señas. Y claro, todo suma, pero estamos sobre todo interesados en que quienes están en el proceso educativo y que tienen atención con personas sordas sigan aprendiendo, sigan mejorando, sigan generando cada vez más herramientas, más técnicas, más estrategias para poder atender a las personas sordas. Lo que queremos que ocurra, lo que queremos que se dé, es que llegue un momento en que realmente los sordos tengan la posibilidad de acceder a sus espacios educativos sin ser víctimas de discriminación, a veces indirecta, a veces no intencional, pero muchas veces se da. Es decir, muchas veces dentro del aula está el niño o la niña y simplemente pasa el tiempo y no comprende la información. Y la mayoría de los sordos que ha pasado, sobre todo en el contexto escolar, que han aprendido a decir sí, sí entiendo, cuando lo que está pasando es que no están entendiendo y están fingiendo entender con tal de darle por su lado a la persona que está frente a ellos. Y muchas veces también pasa que el docente, pues por muchas situaciones, como no tiene las herramientas, pues busca la forma de ayudarle, pero no tiene precisamente los elementos para hacerlo. Y lo que queremos es ayudarles, no queremos, por supuesto, que sientan los docentes que es como un señalamiento a que no están haciendo bien las cosas. Creemos que pueden hacerlo y sabemos que tienen el deseo, la vocación de hacerlo, pero lo que a lo mejor en este momento hace falta es más información, más herramientas, y es por eso que queremos empezar a aportarles y esperamos sinceramente que lo aprovechen. Insistimos, nuestro interés es genuino, queremos sumar y esperamos que nos den la oportunidad de pues hacerlo. Así que bueno, sin más por el momento, les agradecemos que hayan visto este video. Queremos sinceramente hacer equipo con todos ustedes, sobre todo quienes están en el ámbito educativo, quienes en este momento tienen pequeños que son sordos y están en un nivel educativo cursando ya. Muchos de ustedes ya buscaron opciones en donde tienen atención especializada en lengua de señas y eso está genial. Realmente nosotros admiramos mucho el trabajo de muchas de estas instituciones y realmente lo que queremos es aportar a lo que ya tienen, sumar y enriquecer el proceso educativo de sus hijas, de sus hijos, de sus alumnas, de sus alumnos. Así que bueno, les agradecemos mucho, nos vemos pronto. No duden en plantearnos cualquier pregunta que tengan ustedes, cualquier comentario en la sección correspondiente aquí abajo. Y también no duden en seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya que a través de estas, como ya comentábamos, justamente estamos compartiendo mucha información para ayudarles a aprender lengua de señas. Bien, nos vemos pronto.